Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en esta última clase, en este último encuentro, ¿sí? Bueno, en este último encuentro vamos a ir a algunos trabajos por el cual Scholem resulta ser el mayor de los investigadores, eh, digamos así, de la historia judía sí, de la historia judía, de los que conocemos como historiadores del siglo XX. Los primeros trabajos de Scholem consisten en dos áreas principales de investigación, ¿sí? Desde 1921, mientras aún estaba en Alemania, hasta alrededor de 1936, Scholem pasó incontables horas recopilando y analizando todos los manuscritos cabalísticos que pudo encontrar. Esto requirió, ¿sí? En su caso, eh, viajes a varias bibliotecas europeas, y una vez que llega a Israel, Palestina, Tierra Santa, como lo quieran llamar, se concentró en la creciente colección de manuscritos hebreos ubicadas en la nueva Biblioteca Nacional, la Sifriá Leumit, la Biblioteca Nacional. Bueno, este trabajo, que podría llamarse agotador, arduo, tedioso, creó una base de datos para Scholem que serviría para toda su carrera. Bueno, y durante ese mismo periodo realizó una serie de reseñas y ensayos muy críticos sobre estudiosos anteriores. Nosotros ya vimos como era un hombre bastante agrio, en ese sentido, bastante ácido, ¿no? Eh, Sobre estudiosos anteriores que se ocuparon de la Kabbalah, la mayoría de los cuales se publicaron en la revista germana judía Der Jude, que vemos en pantalla, una publicación que era mensual, que salió entre 1916 y 1928 en alemán, fundada por Martin Buber y por Zalman Schocken, que también en algún momento en nuestro próximo, ¿sí? En nuestro próximo seminario vamos a hablar de él. Eh, bueno, y si pasamos al slide 2. Otros artículos de Scholem se publicaron en esta revista en hebreo, ¿sí? Kiryat Sefer, que era una revista de bibliografía judía en hebreo publicada en Jerusalén. Los que no entienden, ahí dice Kiryat Sefer. Bueno, estas primeras reseñas de libros constituyen una parte importante y a menudo pasada por alto en la carrera de Scholem. Y es aquí donde se distingue de sus predecesores, ¿sí? Y desarrolla la génesis, el inicio de su enfoque historiográfico, que solo surgiría en el siguiente periodo de su investigación. Es decir, era tan metódico que su primer parte se dedicó a recopilación y después empezó con la investigación. Vamos al slide número 3. Su tesis doctoral sobre el libro de la claridad, que en realidad se llama en hebreo Sefer Abair, fue publicada en Leipzig en el año 1923. Aquí vemos una edición del Sefer Abair, del libro de la claridad, editada por Editorial Obelisco, ¿sí? Una editorial española que se dedica a libros de carácter esotérico. Eh, bueno, y sus primeras publicaciones importantes después de su trabajo de disertación, ¿sí? De su disertación en el doctorado, fueron, vamos al slide número 4, Kitvei Yad Kabbalah, escritos sobre, sí, manuscritos sobre la Kabbalah del año 1930,
Prakim Letoldot Sifruta Kabbalah, capítulos de la historia literaria de la Kabbalah en el año 31, y Bibliografía cabalística, el año 1927. Este último, ¿sí? Bibliografía cabalística, es una suerte de todas las obras bibliográficas que examinan sus descubrimientos. Bueno, en resumen, Scholem comenzó su carrera editorial absorbiendo primero todo el alcance de la historia de la Kabbalah y después reuniendo lentamente material desde el período más antiguo hasta el último período, que para él sería el hasidismo, que lo vamos también a dejar para el encuentro, el próximo seminario, el semestre próximo. Eh, a fines de la década del 30, Scholem ya estaba trabajando arduamente en lo que se denominó el sabatianismo, movimiento al que vamos a dedicar gran parte del encuentro de hoy, ¿sí? Ello dio como resultado un libro importante, ¿sí? eh, Son dos volúmenes en hebreo, un gran volumen en inglés titulado, vamos al slide número 5, Shabbatai Tzvi, Sabbatai Tzvi, ¿sí? En realidad es Shabbatai Tzvi, Mystical Messiah, ¿sí? El Mesías místico, 1626-1676. En 1936 publicó, ¿sí? Scholem un estudio preliminar sobre el antinomianismo sabatiano, que se llamó Redención a través del pecado. Miren qué título y qué investigación. La redención a través del pecado, que luego apareció en inglés en 1970, y a quien le interese, ¿sí? Yo se lo puedo mandar por PDF en español, ya que lo publicamos hace algunos años a través de una pequeña editorial, la editorial Lilmot de Buenos Aires. Pero volviendo a lo nuestro, eh, sin embargo, su obra más popular y más influyente, ¿sí? Vamos al slide número 6, es la que ya nombramos, ¿sí? Y mucho, Las grandes tendencias de la mística judía, que fue escrito en inglés en un momento en que la mayor parte de la erudición sobre temas judíos, sobre judaica, todavía se escribía en alemán, ¿sí? La historia de esta obra tiene que ver con que a fines de la década del 30, 1930, Scholem recibe una invitación del Seminario Teológico Judío de Nueva York para presentar una serie de conferencias sobre la mística judía, ¿sí? Él acepta la invitación y escribe las conferencias en inglés, cosa que era una novedad para él, ¿sí? Estas conferencias se publicaron posteriormente como un libro en el año 1941. Vamos al slide número 7. Este trabajo, ¿sí? Y me gusta destacarlo de esta manera, fue un punto de inflexión para todo el campo de los estudios de Kabbalah y los estudios judíos en general, ¿sí? ¿Por qué? Porque por primera vez se ofreció una presentación sinóptica y detallada de toda la historia de la Kabbalah, comenzando por la época antigua, para dar la sensación, ¿sí? Según Scholem, de que existe una trayectoria definida hacia lo que él llamó los judaísmos místicos, ¿sí? Incluso si esa trayectoria no seguía una línea recta. La parte descriptiva del libro, ¿sí? En el capítulo 2, eh, comienza con el misticismo de lo que se llamó la Sei Halot y otros misticismos prerrabínicos y rabínicos que aparecen en obras apócrifas. Ustedes saben que existen los libros, eh, eh, digamos, aquellos libros de la Biblia que fueron declarados los libros oficiales,
y los libros apócrifos. Hay un libro apócrifo que es el libro de Enoch, ¿sí? Que incluye algunos aspectos de angiología y magia, y que siguen, y que los pietistas alemanes de Renania del siglo XII seguían con mucha vehemencia, hasta llegar al hasidismo del siglo XVIII y siglo XIX. Fíjense qué interesante, ¿no? Había libros apócrifos que los judíos leían con mucho interés, ¿no? Eh, Esta es la guía histórica en la que se basa Scholem. Y vamos al slide número 8. Acá tenemos el misticismo de la Seijalot, ¿sí? Los gnósticos son los mismos gnósticos que nosotros hablamos en filosofía, el hasidismo del siglo XII, los pietistas del siglo XII, el Zohar, al cual vamos a dedicar eh, eh, una conversación hoy, junto con la Kabbalah luriánica, Shabbatai Tzvi, ¿sí? Y el hasidismo. Esa es la guía, que yo podría decir, si tengo que nombrar un índice del libro de Scholem, aunque él no lo nombre, no no destaque el índice de esta manera, este es el índice del libro, ¿sí? Bueno, y en esta obra, ¿sí? Las grandes tendencias de la mística judía, Scholem presenta su teoría sobre la autoría y construcción del Zohar, uno de los primeros estudios programáticos del enigmático cabalista, vamos al slide número 9, Abraham Abulafia, ¿sí? No se sabe si este era Abraham Abulafia, pero se eh, atribuye esta imagen a Abraham Abulafia, y ofrece los primeros atisbos de su propia historiografía, ¿sí? Eh, Además, la última página del libro Las grandes tendencias, ¿sí? Las grandes tendencias de la mística judía, presenta algunas observaciones, entre paréntesis, sobre la posibilidad del misticismo judío hoy, ¿sí? ¿Podría pensarse en un misticismo judío en el siglo XX, ¿sí? Que ocuparía una serie de ensayos más adelante en su carrera? Pero ahí da los atisbos de la posibilidad de un misticismo judío en el siglo XX. Eh, Sus reflexiones historiográficas en las grandes tendencias son importantes porque aquí se nos presenta el enfoque dialéctico de la historia de Scholem y su afirmación, vamos al slide número 10, de, de que la Kabbalah luriánica, con su intenso enfoque en la creación como ruptura y catástrofe, fue una respuesta a la expulsión judía de España en 1492. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Que todo el tema, ¿sí?, de la Kabbalah luriánica, lo que conocemos como Kabbalah luriánica, que ahora vamos a ver, y todo el tema del Zohar, el libro del Zohar, el libro del esplendor, el libro de la iluminación, ¿sí? Eh, Fue una respuesta a la expulsión de los judíos de España en 1492. Esta es una de las tesis de Scholem. Esto sugiere que los círculos cabalísticos usaban la metafísica para cosificar la realidad histórica, lo que llevó a Scholem a acuñar el término historiosofía, ¿sí?, para describir su comprensión de la historia y la metafísica, ¿sí? Bueno, como esto no es un curso sobre Kabbalah, pero simplemente tenemos que entender de qué estamos hablando, si me permiten voy a hacer una síntesis sobre la Kabbalah luriánica, ¿sí? La Kabbalah luriana o luriánica es una escuela de la Kabbalah llamada así en reconocimiento a un tal Isaac Luria, que vivió entre 1534 y 1572, ¿sí? También conocido como el Ari, ¿sí? Eh,
o el Ari Kadosh, el Ari Santo, son ¿sí? las eh, primeras letras de de sus nombres, ¿sí? Isaac Luria propuso la doctrina, vayamos al slide número 11, del Tzimtzum. Tzimtzum, suena como chino, pero es en hebreo. Tzimtzum, ¿sí? Que quiere decir contracción, eh, ocultamiento, condensación, concentración, que implica, llamémoslo, la autorretirada de la divinidad primordial para hacer espacio a la creación posterior, ¿sí? Es decir, Dios es todo, Dios ocupa todo y en un momento se retira, se contrae. Eso da lugar a la creación posterior, ¿sí? Si tengo que ponerlo en otros términos, yo diría así. La cosmología científica moderna concibe la creación del universo como una explosión y una expansión, ¿sí? El famoso Big Bang. La Kabbalah luriana, por el contrario, imagina el orden de nuestro mundo al revés. Vamos al slide número 12. Imagina el origen de nuestro mundo como una contracción, ¿sí? Eso es Tzimtzum, como la ausencia generativa que deja el ocultamiento de la divinidad, es decir, la unidad primordial de la que surge el resto de elementos de la existencia, se retrae para que podamos existir, ¿sí? Ya que de otra manera, la plenitud absoluta de luz ahogaría toda diferenciación. Siguiendo con este concepto, ¿sí? Isaac Luria responde al problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental? Vamos al slide 13, de cómo Dios o un ser infinito cuya unidad es absoluta pudo haber creado un universo finito y múltiple como el nuestro. Para dar lugar a este universo, Dios debió contraerse, remover su ser infinito, creando como si fuera un agujero en sí mismo, dentro del cual el vacío podría existir. Podemos entonces pensar en todo nuestro universo como una especie de agujero, ¿sí? En Dios. Bueno, esto además, ¿sí? Nos lleva a lo que se llamó la teología negativa o apofáctica, ¿sí? En la cual la divinidad es indefinible e incognoscible, ¿sí? No es que Dios es, sino que Dios no es. Por lo tanto, no hay una palabra que pueda definirlo, ¿sí? Por lo tanto, toda definición es una profanación de Dios, lo cual tiene cierta lógica, ya que si habitamos en esta especie de abismo divino, no es muy fácil tomar conclusiones apropiadas sobre la naturaleza y el esplendor positivo de Dios. Bueno, siguiendo con la historia de la creación, la Kabbalah luriánica sostiene que una vez que se produjo esa contracción, la divina contracción, ¿sí? Que estremeció el universo en pleno creando el vacío, apareció, vamos al slide 14, el Adama Kadmon, el hombre primordial, la forma arquetípica que permea el universo. Dentro del espacio dejado por la retirada, ¿sí? Y acá van a tener una serie de palabras, de Ein Sof, de ese infinito, es decir, lo divino se nihiliza, es decir, pasa a ser nada.
dicho en idioma rupestre, ¿no? Para dar paso a lo humano. Del cuerpo arquetípico, ¿sí? De ese primer hombre, que es a la vez la estructura misma del universo, brotan las sefirot, emanaciones de la energía creativa. Para que se entienda mejor, ¿sí? Esto es nada más que un esquema. Es un esquema que inclusive Humberto Eco, en un libro que estoy leyendo ahora, que se llama Historia de la Belleza, ¿sí? Él trae este esquema o estos esquemas, que también lo repite Miguel Ángel, a ver si lo encuentro en el libro ahora, eh, trae el esquema no lo estoy encontrando, pero del arquetipo del hombre, ¿sí? Como parte ¿sí? De un elemento, ¿sí? Estético, perfectamente estético. A ver, esperen si lo encuentro. Bueno, no lo encuentro, se los digo. Eh, pero un elemento perfectamente estético. Y ese elemento se va repitiendo ¿sí? Inclusive en este esquema que es el esquema de la Kabbalah, ¿sí? Pero para que se entienda mejor, y volvamos a nuestro tema, en la cabeza de ese hombre arquetípico se da una especie de guerra perpetua de energía creadora, ¿sí? Que se convierte luego en los Keilim, recipientes, ¿sí? Que contienen la creación que incluyen a las Sefirot, las emanaciones. Ahora, para explicar el mal y la separación, los cabalistas, ¿sí? Para explicar esta idea del mal, ¿no? Los cabalistas recurren al concepto de la rotura de los recipientes, ¿sí? Lo que se llama Shevirat HaKeilim. Se dice que en la creación, las sefirot, las emanaciones, ¿sí? Estaban dentro de recipientes, no aguantaron la tremenda presión del Ein Sof, del infinito, y se quebraron, ¿sí? La energía divina entonces se desborda como un torrente de agua fluyendo del cielo, derramándose en una catástrofe de la cual, ¿sí? En algunos textos cabalísticos dice, el diluvio sería un insignificante, ¿sí? Una especie de insignificante microcosmos. Los pedazos rotos de esa fractura cósmica atrapan la luz divina como versiones negativas y corruptas de la Sefirot, y estas son las clipot, los pedazos rotos. ¿Sí? De esa ruptura original brota la confusión, yo diría, existencial que predomina en nuestra vida, ¿sí? Eh, un babélico extravío donde nos identificamos los seres humanos con los objetos del plano material y reificamos, cosificamos nuestras percepciones fragmentarias, granuladas, creyendo que en realidad somos individuos aislados de la fuente y adorando lo que es apenas una ruina del esplendor. Volviendo, esa suerte de contracción, esa fragmentación, ¿sí? A eso se denomina tzimtzum, contracción, ¿sí? El tzimtzum trajo el espacio vacío al ser. Un tzimtzum limita la divinidad y la contrae, como si en ese lugar no hubiera divinidad. Pensándolo de otra manera, desde la perspectiva de Dios, la totalidad del mundo es sublime, ¿sí? Bajo el concepto más simple. Vamos al slide número 15. El concepto del uno, ¿sí? De la unidad, de la totalidad. Ahora, solo desde la perspectiva humana, de nuestra perspectiva, que es limitada, que aparenta ver
una pluralidad de virtudes, ¿sí? Es que tenemos esta cosa fragmentada de conceptos separados, de instancias separadas. Y vamos al slide 16. La creación no involucra una limitación en el ser divino, que permanece completamente intacto, sino una limitación en el conocimiento de lo divino, un alejamiento de ciertos puntos dentro del mundo del conocimiento de que todo es uno, ¿sí? Entonces, si lo tengo que pensar así, yo diría lo siguiente, vamos al slide 17, Dios no cambia en su ser, sino que su presencia es oscurecida, ¿sí? Nuestra percepción de Dios es limitada y oscurecida, como es limitada y oscurecida toda nuestra percepción, ¿sí? Bueno, de esta manera, se nos presenta una forma de entender este exilio cósmico en el que nos encontramos, ¿sí? No tanto como un abandono de la divinidad, sino como un opacamiento, ¿sí? Un oscurecimiento de nuestra propia divinidad, o más precisamente de nuestra propia facultad perceptiva de la divinidad. Vamos al slide 18. Este es el error primario al atribuir nuestro ser al ego y no al yo del universo como totalidad. ¿Sí? El error de la dualidad y la separación, el verdadero significado de la caída, ¿sí? Y la expulsión del paraíso, y el cual padecemos, ¿sí? Hasta ahora, ¿sí? Es el hecho de que, vamos al slide 19, el error es que cese, ¿sí? La ficción entre el sujeto y el objeto, ¿sí? Ese es el error. La relación entre sujeto y objeto es una ficción. Vamos al slide número 20. De la cábala luriánica podemos extrapolar el sentido de la existencia humana como el cumplimiento de una necesidad de reparación, ¿sí? Reparación del mundo, de nuevamente volver a juntar todas esas, ¿sí? Clipot, esas partes rotas, ¿sí? De esta energía divina eh, que se esparció por todo el mundo. Es decir, volver a juntar todo eso, ¿sí? Permítanme pensarlo en términos filosóficos, ¿sí? Sería algo así como reparar la fractura ontológica del cosmos, ¿sí? Y ejecutar una especie de movimiento de cambio inverso. ¿Cómo se repara? Uniendo todo eso. Esto es lo que Luria llama, vamos al slide número 21, el tikkun, la reparación. La reparación de los recipientes rotos. Este tikkun, esta reparación, es esencialmente, según, ¿sí? Luria, un proceso que se inicia en el alma humana, que a su vez yace fragmentada. El alma humana yace fragmentada, hecha añicos, ¿sí? Como un cáliz de luz roto dentro de un cuerpo material que es como una tumba, ¿sí? Los que leyeron a Jung, ¿sí? A Gustav Jung, Jung decía que aquel que comprende la oscuridad en sí mismo tiene cerca la luz. Y no se puede rechazar el mal porque el mal es el portador de la luz. Este es el primer paso del tikkun, de la reparación, la comprensión del estado de exilio del alma y la percepción integradora no dual de la luz, oscuridad, del bien y del mal, no verlo como una
¿sí? Como algo dual, sino como algo íntegro, ¿sí? El bien está dentro del mal y el mal está dentro del bien. No como opuestos, sino como, inclusive, algunos hablan de grados, ¿sí? Llamémosle grados, lo que Jung llamaba grados de conciencia, ¿sí? Y aspectos de un mismo proceso. Vamos al slide 22. La Cabalá luriánica comparte la idea gnóstica de que la materia es luz atrapada, alejada de su origen divino, y que el papel del ser humano es liberar la luz. Es un retorno a la fuente. Entonces el tikkun, la reparación, es una redención del universo a través de la percepción de la unidad en todas las cosas y una forma de revelación del espíritu. ¿Sí? Así la rotura en el origen sería parte del plan divino. Todo esto está planificado, ¿sí? La rotura es parte del plan divino y la reunión de todo eso sería también parte del plan divino. Bueno, habiendo dicho todo esto, ¿sí? El lurianismo ofrece una concepción de, vamos al slide número 23, un mesianismo progresivo gradual, alrededor de una idea de tikkun o reparación del cosmos roto, construido sobre la teoría de la creación como ruptura o exilio. ¿Sí? Y aquí viene lo interesante. Vamos al slide 24, que esto es lo que dice Scholem. El lurianismo surge una generación después de la expulsión de los judíos de España, momento cuando los judíos necesitaban una nueva teología como para justificar su nueva realidad. ¿Qué quiere decir? El dolor, el exilio y el mal tienen que tener un sentido. El sentido es que es parte de un proyecto. El proyecto es, ¿sí? Nuevamente llegar a la reparación. Y fíjense, y el hecho, dice Scholem, de que el sultán otomano, Bayazid II, invitara a los judíos, ¿sí? A reasentarse en Israel después de 1516, de la expulsión de España en 1492, los invita a reasentarse, ¿sí? En la tierra de Israel en 1516, y el hecho de que la Cabalá luriánica surgiera en la ciudad de Safed, ¿sí? Una de las 4 ciudades sagradas según la tradición, ¿sí? La tradición judía. Las otras son Jerusalén, Hebrón y Tiberíades, dio un valor agregada a esas enseñanzas mesiánicas de Luria, ¿sí? En resumen, según Scholem, con la Cabalá luriánica, vamos al slide 25, la Cabalá emerge de su existencia subterránea y sentó las bases para que las dimensiones antinómicas contratradicionales de la Cabalá estallaran y ganaran la atención popular. Si yo lo tengo que definir de otra manera, ¿qué era eh, ¿sí? el- el- la idea, o qué era la idea del misticismo, de la Cabalá específicamente? La Cabalá era la doctrina de el hermano tonto, el hermano pródigo, ¿sí? No aceptado por las corrientes oficiales rabínicas. Ahora, con el hecho de que ocurre lo que ocurre en 1492 y el escrito de Luria, ¿sí? La Kabbalah empieza a tomar una dimensión diferente, distinta, desconocida hasta ese momento. Se transforma, ¿sí? En algo que gana la atención popular. Ahora, esta idea de la Kabbalah luriánica da origen,
vamos al slide 26, a los movimientos mesiánicos, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora la historia de por lo menos dos personajes. Uno lo vamos a ver de manera muy extensa y otro más cortita. Dos personajes que produjeron un gran terremoto en el mundo judío. Uno es muy conocido y el otro menos conocido. El primero es el más conocido, se llamaba Shabbatai Tzvi, a quien vemos en pantalla, ¿sí? Y que quisiera que escuchen bien esta historia. Bueno, en principio esta ilustración de Shabbatai Tzvi es de 1906, ¿sí? Esta no es la imagen que más popular, es actualmente la imagen más popular, pero no era la más popular hasta el 1900. Pero la que vamos a ver ahora es la que se considera la pintura más real de él, ¿sí? Este es un grabado de un tal Cornelius Maisons del siglo XVII que se encuentra en el Museo de Arte e Historia del Judaísmo en París. Sé que es un museo poco conocido porque fue inaugurado realmente hace poco, en 1998. Shabbatai Tzvi, y vamos a empezar con la historia, nació en 1626 y murió en 1676. Fue un personaje hiperactivo, ¿sí?, en todo el Imperio Otomano, que afirmó ser el Mesías judío largamente esperado, ¿sí? Fue el fundador del movimiento sabateísta, cuyos seguidores posteriormente serían conocidos como los conversos de Donme. En hebreo, para que sepan, Shabbatai es Saturno, ¿sí?, de Shabbat, el sábado, y en cierta tradición judía, el reinado de Shabbatai, el planeta más alto, más elevado, se lo vinculaba, ¿sí?, con el advenimiento del Mesías. Su padre, Mordejai, era un comerciante de aves de corral en Morea, Grecia, y durante la guerra entre Turquía y Venecia, y el reinado de Venecia, Esmirna, ¿sí?, la ciudad de Esmirna se convierte en el centro del comercio levantino, ¿sí? Esmirna está ubicada en Turquía, y Mordejai se convierte en el agente de Esmirna de una casa comercial inglesa y logra ganar algo de riqueza en este desarrollo, en este papel comercial que él desempeña, ¿sí? De acuerdo con la costumbre judía predominante de la época, el padre de Shabbatai lo hizo estudiar Talmud, asiste a una yeshiva, a una escuela rabínica, con el rabino de Esmirna, un rabino muy famoso, muy conocido, llamado Yosef Escapa, ¿sí?, un rabino sumamente prestigioso. En realidad los estudios sobre la ley judía no le atraían, pero aparentemente Shabbatai, ¿sí?, conocía muy bien el Talmud, era un conocedor del Talmud. Por otro lado, estaba fascinado por todo este tema del misticismo, de la Kabbalah. eh, Encuentra un encanto único en lo que se llamaba la Kabbalah práctica, ¿sí?, en los ejercicios de penitencia, de ayunos, ¿sí?, a través de la cual sus seguidores, sus devotos, afirman poder comunicarse con Dios y con los ángeles, afirman predecir el futuro y realizar toda clase de milagros. Estudia el Zohar, este libro, ¿sí?, que comentamos sobre la Kabbalah luriánica, eh, eh, que es el libro en realidad, el Zohar son varios tomos, es una exégesis mística sobre eh, el- el- la Biblia hebrea, ¿sí?, en donde se toma cada una de las secciones de la Torá y se hace un análisis, un análisis, yo diría, esotérico, místico, ¿sí? Eh, y eh, Paralelamente, Shabbatai Tzvi
¿sí? Practica ejercicios de ascetismo, de purificación, y este es un detalle importante que vale la pena destacar. Durante la primera mitad del siglo XVII se hicieron populares los que se llamó las ideas milenaristas, ¿sí? Sobre el acercamiento del tiempo mesiánico. Estas ideas mesiánicas, ¿sí? Milenaristas, ideas mesiánicas universales, incluían conceptos sobre la redención de los judíos y su regreso a la tierra de Israel con soberanía independiente, ¿sí? El año que se llamaba año apocalíptico o año mesiánico fue identificado por los autores cristianos como el año 1666. Y esta idea, que originalmente sí se llama milenarismo, eh, milenarismo significa algo así como un cambio de milenio, ¿sí? O sea, en el año 1000 volvió a repetirse en el 1600. Y fue un éxito muy extendido, especialmente, fíjense dónde, en Inglaterra, ¿sí? Siendo que el padre de Yabetay, con sus actividades comerciales, estaba involucrado, ¿sí? Con una casa comercial inglesa, ¿sí? En Esmirna, se supone, ¿sí? Esta es una de las tesis de Scholem, que Yabetay en la casa de su padre podría haber aprendido algo sobre estas expectativas milenaristas occidentales. Aparte de esta creencia mesiánica general, se jugaba en esa época con otro cálculo, ¿sí? Basada en un pasaje del Zohar, ese gran libro de la mística judía que recién citamos, según el cual en el año 1648 sería el año de la redención de Israel a través de su Mesías, ¿sí? Bueno, aunque parezca surrealista, ¿sí? Estos detalles locos cambian el curso de la historia, ¿sí? A los 22 años, en 1648, Shabbatai comienza a declarar a sus seguidores en Esmirna que él era el verdadero redentor mesiánico. Para probar esta afirmación, miren lo que hace, comienza, ustedes saben que hay el nombre de Dios, hay un nombre de Dios, el tetragrama, que para los judíos es impronunciable, ¿sí? Él empieza a pronunciar el nombre innombrable de Dios, el tetragrama, en público, ¿sí? Un acto que la tradición judía prohíbe enfáticamente. Eh, para los eruditos familiarizados con la literatura rabínica y la literatura cabalística, este acto fue un acto muy simbólico. Shabbatai también afirmaba que podía volar, ¿sí? Pero les explicaba a sus espectadores que no podía hacerlo en público porque no eran lo suficientemente dignos para presenciar el acto. Eh, Así también declaró regularmente que tenía visiones divinas. Sin embargo, en ese momento todavía era relativamente joven para ser considerado una autoridad rabínica respetada, una autoridad rabínica establecida, y a pesar de que Shabbatai había llevado la vida piadosa de un místico en Esmirna, el liderazgo rabínico más tradicional empieza a sospechar de él, ¿sí? el, el- el tribunal rabínico local, dirigido por su maestro, ¿sí? Yosef Escapa, lo vigila atentamente. Cuando sus pretensiones mesiánicas se volvieron demasiado atrevidas, lo pusieron a él y a sus seguidores, ¿sí? Bajo jerem, bajo excomunión. Alrededor del año 1651, finalmente los rabinos destierran a Shabbatai y a sus discípulos de Esmirna. Ahí no se sabe a dónde se va, pero se sabe que en 1658, hablábamos 1651 antes, 1658 se lo encuentra en Constantinopla y ahí conoce, ¿sí? A un predicador llamado Abraham Yahini, ¿sí? Quien confirma la misión mesiánica de Shabbatai. Abraham Yahini tenía un predicamento muy fuerte, ¿sí? En Constantinopla. Algunos dicen que Yahini pone en manos de Shabbatai Tzvi un libro
aparentemente espurio en caracteres arcaicos, que le aseguró que contenía la prueba bíblica de su origen mesiánico. ¿Sí? Este libro, titulado Jochmat Shlomo, la sabiduría de Salomón, comienza de la siguiente manera. Vamos al slide 29. Dice así: yo, Abraham, estuve confinado en una cueva durante 40 años y me maravillé mucho de que no llegaba el tiempo de los milagros. Entonces escuchó una voz que proclamaba: un hijo nacerá en el año hebreo 5386, 1626 del calendario gregoriano, a Mordejai Tzvi, el padre, y lo llamará Shabbatai, humillará al dragón. Él, el verdadero Mesías, se sentará en mi trono en Salónica, el Cairo y Jerusalén. ¿Sí? Con este documento, Shabbatai eligió como base a Salónica, en ese momento un centro de cabalistas, se proclama a sí mismo el Mesías, gana muchos adeptos, organiza todo tipo de eventos místicos. Por ejemplo, fíjense, la celebración de su matrimonio con un rollo de Torá. Se casa con la Torá. ¿Sí? Toma la Torá y la transforma en su esposa, ¿sí? Y prepara una fiesta solemne a la que invita a sus seguidores y amigos, ¿sí? Y ahí los rabinos de Salónica, ¿qué hacen? Lo destierran de la ciudad, ¿no? Eh, las fuentes difieren ampliamente en cuanto a la ruta que toma en esta expulsión, ¿sí? Algunos dicen Alejandría, otros dicen Atenas, otros dicen, ¿sí? Jerusalén, otros dicen que vuelve a Esmirna, ¿sí? Todos estos son mencionados como centros temporales. Vamos al slide número 30. Después de vagar, ¿sí? Volvemos a la imagen de Shabbatai, se instala en el Cairo, ¿sí? Donde residió durante unos 2 años. Alrededor del 1663, Shabbatai se traslada a Jerusalén. Aquí reanuda, ¿sí? Su antigua práctica ascética de ayunos frecuentes y otras penitencias. Muchos vieron esto como una prueba de su extraordinaria piedad. Se decía que tenía una voz muy bella, ¿sí? Cantaba los salmos toda la tarde y toda la noche, y en ocasiones canciones de amor en español, a las que daba interpretaciones místicas. Atrajo a multitudes de oyentes, otras veces rezaba, otras veces lloraba en público ante las tumbas de hombres y mujeres piadosos, ¿sí? Y poco a poco, ¿sí? Empieza a reunir masas de seguidores. La importante comunidad de Jerusalén en ese momento también necesitaba dinero para mantenerse al día con los fuertes impuestos que le imponía el gobierno otomano, ¿sí? La comunidad se estaba quedando sin fondos para pagar estos impuestos, y estos atrasos de los impuestos podrían tener consecuencias nefastas. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Shabbatai se hace amigo de un rico y poderoso hombre del Cairo, ¿sí? Llamado Rafael Yosef Halabi, y es enviado para pedirle dinero y apoyo a Halabi, ¿sí? Eh, su éxito en conseguir los fondos para pagar a los turcos del Imperio Otomano eleva su prestigio, ¿sí? Y sus seguidores datan que ahí comienza su carrera pública a partir de ese viaje al Cairo. Él se transforma en famoso, en influyente y en poderoso, ¿sí? Este evento de conseguir dinero, de conseguir fondos, ¿sí? Ayuda a difundir la, la fama de Shabbatai en el mundo judío de la época, durante su segunda estadía en el Cairo, ¿sí? Todo esto está documentado en historias orales por un tal Julius Fürst, ¿sí? Pero sigamos con la otra parte de la historia, que es maravillosa. Vamos al slide 31. Todo lo que yo les conté ocurre
en el mundo del judaísmo oriental. Durante las masacres en Polonia, perpetradas por Bogdan Khmelnytsky, el líder de los cosacos en el siglo XVII, a quien vemos en la pantalla, ¿sí? Una niña judía huérfana llamada Sará, de unos 6 años, fue encontrada por cristianos y enviada a un convento para recibir atención. Después de 10 años, esta niña escapa del convento y se dirige a Ámsterdam, Países Bajos. Unos años más tarde se va a Livorno, Italia, donde según los informes lleva una vida libertina, una vida de prostitución, y fue en este periodo donde esta joven concibió la idea de que se convertiría en la esposa del Mesías, que pronto aparecería. Parece una historia fantástica, ¿sí? Cuando el informe de las aventuras de Sara llega a El Cairo, Shabbatai afirma que se le había prometido una consorte así en un sueño, ¿sí? Porque él, como Mesías, estaba destinado a enamorarse de una mujer, ¿sí? Impía. Vamos al slide 32. Acá vemos dibujos sobre el casamiento, ¿sí? Según los informes, envía mensajeros a Livorno para que le trajeran a Sara y se casa en la casa de Halabi en, en el Cairo, ¿sí? Y según los informes, su belleza y excentricidad lo ayudan a ganar nuevos seguidores, ¿sí? Aquí vemos las pinturas sobre el casamiento. A través de ella, un nuevo elemento romántico, ¿sí? Entra en la carrera de Shabbatai. Incluso el vuelco de su escandalosa vida pasada de Sara fue visto por los seguidores de Shabbatai como una confirmación adicional de su mesianismo, siguiendo, ¿sí? La historia bíblica del profeta Oseas, ¿sí? A quien también se le había ordenado tomar una esposa de prostitución como el primer acto simbólico de su vocación, ¿sí? Fíjense lo que dice el libro de Oseas. Vamos al slide 33. Ve, ama a una mujer adúltera como el amor de Dios para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Así dice el capítulo 3 del libro de Oseas. Bueno, con el respaldo financiero y político de Halabi, una esposa encantadora ahora y muchos seguidores adicionales, Shabbatai regresa triunfalmente a Jerusalén, ¿sí? Pasa por la ciudad de Gaza, la actual y conflictiva zona de la Franja de Gaza, que en ese momento contaba con una importante comunidad judía, y conoce ahí a Natán Benjamín Leví, ¿sí? Célebre desde entonces con el nombre de Natán de Gaza. Natán se vuelve muy activo en la carrera mesiánica de Shabbatai, sirviendo como la mano derecha de Shabbatai, y se declara a sí mismo como el profeta Elías resucitado, ¿sí? Quien, ¿sí? Se cuenta en el texto bíblico que sería el heraldo, el que proclamaría la llegada del Mesías. Eh, bueno, en el año 1665, Natán anuncia que la era mesiánica comenzaría al año siguiente con la conquista del mundo sin derramamiento de sangre, ¿sí? El Mesías conduciría a las tribus perdidas de regreso a la tierra de Israel, a las 10 tribus perdidas de regreso a la tierra de Israel, montado en un león que en sus fauces tendrá un dragón de 7 cabezas, ¿sí? Ahí los rabinos de Jerusalén vieron el movimiento de Shabbatai con gran sospecha y amenazan a sus seguidores, obviamente, con la excomunión, ¿sí? Shabbatai, consciente, ¿sí?, de que Jerusalén no sería el mejor lugar para llevar a cabo sus planes, partió hacia su ciudad natal, hacia Esmirna,
Natán proclamó que de ahora en adelante Gaza y no Jerusalén sería la ciudad sagrada. En su camino de Jerusalén a Esmirna, Shabbatai es recibido con entusiasmo en Siria, en Alepo. Miren, toda la zona que hoy está en el gran conflicto, ¿no? En Esmirna, ¿sí? A la que llegó en otoño de 1665, se le rinde un gran homenaje y después de algunas dudas se declaró públicamente como el Mesías, esperado durante el Año Nuevo Judío del año 1665. ¿Sí? Su declaración es hecha en la sinagoga, ¿sí? Se toca el shofar, el cuerno de carnero, y el público, la gente empieza a gritar, Jai Melech HaMashiach, viva nuestro rey Mesías. ¿Sí? Vamos al slide 34. Aquí vemos la portada de un libro conocido como Tikkun. ¿Sí? ¿Qué es un tikkun? Además del término que utilizamos antes como reparación, tikkun es un libro que se utiliza como copia de la Torá. Este libro data de Ámsterdam, año 1666, en el que dice arriba, ¿sí? ¿Ven un hombre sentado en un trono? ¿Sí? Ese Shabbatai Tzvi, arriba dice Ateret Tzvi. Ahí, perfecto. Ahí dice la corona de Tzvi. Y se refiere a Shabbatai Tzvi, ¿sí? Que se encuentra en el trono de su majestad, en este caso en el trono mesiánico. Eh, con la ayuda de su esposa, Chávez se convierte en el líder de la comunidad. Su popularidad crece a medida que personas de otras tradiciones religiosas, no solamente judíos, repiten su historia. Su fama se extiende por todas partes: Italia, Alemania, Países Bajos, ¿sí? Tenían centros de su movimiento mesiánico. Los judíos de Hamburgo y de Ámsterdam se enteraron de los acontecimientos de Esmirna por medio de cristianos dignos de su confianza, ¿sí? Eh, Fíjense, hay un detalle que no es muy conocido, pero un tal Henry Oldenburg, un distinguido estudioso alemán que se convierte en el primer secretario de la Royal Society, le escribe ni más ni a menos que a Benedicto Spinoza, ¿sí? Esto está en las epístolas Spinoza Epistolae número 33, que dice lo siguiente. Vamos al slide 35. Aquí todo el mundo habla de un rumor del regreso de los israelitas a los suyos. País, ¿sí? Si las noticias se confirman, puede provocar una revolución en todas las cosas, ¿sí? Carta a Benedicto Spinoza, ni más ni menos. Y simplemente como comentario, ¿sí? Piensen que Benedicto Spinoza y Shabbatai Tzvi eran coetáneos, ¿sí? Y como detalle, no importa, pero eso es para otra oportunidad, ambos son excomulgados. Eso es para otro curso, ¿no? Bueno, seguimos. Dionisio Musafia, adherente de Spinoza, también se convierte en seguidor de Shabbatai. La gente difundía informes fantásticos que fueron ampliamente creídos. Por ejemplo, se decía que en el norte de Escocia había aparecido un barco con velas y cuerdas de seda, tripulada por marineros que hablaban hebreo. La bandera llevara la inscripción las 12 tribus de Israel. ¿Sí? La comunidad judía de Aviñón, Francia, en 1666, ¿sí? Se preparó para emigrar a un nuevo reino. Bueno, ¿ustedes creen que todo esto es delirante? No, esto ocurrió, ¿sí? Y seguir a delirantes es lo más común hasta nuestro presente sofisticado, ¿sí? La disposición de los judíos a creer las afirmaciones mesiánicas de Shabbatai Tzvi, ¿sí? Eh, Puede explicarse en gran medida por el estado desesperado de los judíos europeos, ¿sí? Por las persecuciones de Khmelnytsky, a quien mostramos antes, ¿sí? El siglo XVII. Él producía pogromos, persecuciones que eran sangrientos, ¿sí? Había aniquilado a unos 100.000 judíos en Europa del Este, eh, había destruido grandes centros de aprendizaje judío, de vida comunitaria. Bueno,
eh, y no había duda, ¿no?, de que para la mayoría de los judíos de Europa no podría haber habido un momento más propicio para que el Mesías se presentara y prometiera la salvación, ¿sí? Y justo llega, aparece, ¿quién? Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi hace su aparición. Mantengamos esta imagen. A principios de 1666, Shabbatai parte de Esmirna hacia, hacia Constantinopla, Estambul, ¿sí? Es posible que los funcionarios de la ciudad, ¿sí?, de Esmirna lo hayan obligado a huir, ¿sí? Natán de Gaza había profetizado que una vez en Constantinopla, Shabbatai colocaría la corona del sultán sobre su propia cabeza. Y miren lo que pasa. El gran visir Ahmed ¿sí?, Koprulu, ordena el arresto inmediato de Shabbatai, ni bien llega, ¿sí? Lo hace encarcelar. Tal vez para evitar dudas entre los observadores locales y extranjeros de la corte imperial sobre el poder que aún ostentaba el sultanato turco y el propio sultán, ¿sí? Eh, pero resulta que el encarcelamiento de Shabbatai no lo desanima ni a él ni a sus seguidores en esta etapa. Eh, Fue tratado bien en la cárcel, y esto parece haber fortalecido la fe dentro de su círculo inmediato de seguidores. El citado Jonatán de Gaza difunde informes increíbles sobre hechos milagrosos que el Mesías estaba realizando en la capital turca, entre los judíos de Esmirna, en otras muchas comunidades, eh, y las expectativas mesiánicas, ¿sí?, continúan aumentando. Shabbatai es trasladado a una prisión, la prisión estatal de Abidos, ¿sí? Algunos de sus amigos, porque miren, había una situación eh, dual. Por un lado, ¿sí?, había una sospecha, pero también había una sospecha de que sea el Mesías, ¿sí? Así que no era tan fácil el asunto. Entonces lo encarcelan, pero lo tratan bien, ¿sí? Entonces permiten a algunos de sus amigos acompañarlo, ¿sí? Eh, Abidos, ¿sí?, los sabatianos empiezan a llamarlo la fortaleza de Migdalos, la torre de fuerza, ¿sí? Y como Shabbatai había llegado el día anterior a Pesaj, a la Pascua judía, se sacrifica un cordero para él y sus seguidores, eh, y pronuncia sobre él la bendición: bendito seas Dios que restauras lo que está prohibido, porque estaban prohibidos los sacrificios, ¿sí? Eh, los seguidores envían inmensas sumas de dinero. eh, bueno, y ahí empieza, ¿sí?, una suerte también de aquelarre en la cárcel con los encantos de Sara, la cooperación mostrada por funcionarios turcos, y permiten a Shabbatai mostrar el resplandor del castillo de la prisión de Abidos, ¿sí? Miren el slide 37. Aquí tenemos una ilustración del año 1701, ¿sí?, de Shabbatai en la cárcel de Abidos, Migdalos, como lo llamaban sus seguidores, pero ven que, ¿sí?, lo tienen atado, pero por otro lado le hacen, ¿sí?, le hacen reverencias a este personaje. Bueno, siguiendo con la historia, los exagerados relatos de su vida son difundidos a los judíos que se encuentran en el norte de África, en Asia, en Europa. En algunas partes de Europa los judíos comienzan a prepararse para un nuevo éxodo, ¿sí?, para irse nuevamente a la tierra de Israel. Esto lo relata muy bien en muchas de sus historias Bashevi Singer, Isaac Bashevi Singer, ¿sí? Eh, en las sinagogas se colocan las iniciales de Shabbatai, se reza por él. Bueno, en Hamburgo el tribunal rabínico
introduce la costumbre de rezar por Shabbatai. Se imprimen rituales de oraciones, lo que se llama sidurim, ¿sí? Con fórmulas cabalísticas y de penitencias que redactan la vida de Shabbatai. Bueno, en Moravia, ¿sí? En Alemania, eh, eh, hay, ¿sí? Expresiones de Shabbatai hasta que en un momento en Marruecos el emir ordena la persecución de los judíos, ¿sí? Eh, bueno, eh, pero Shabbatai sigue, ¿sí? Eh, y contempla hasta convertir el día del perdón, el día de Kippur, en una jornada de celebración. Es decir, romper, quebrar toda, ¿sí? Romper todo lo prohibido. La redención estaba a partir de quebrar el pecado. Bueno, resulta que dos prominentes talmudistas polacos del BUF, ¿sí? Hoy Ucrania, que estaban entre los visitantes de Shabbatai en Abidos, le, le informaron que en su país natal un tal Nehemia Cohen había anunciado la venida del Mesías. Entonces Shabbatai, ¿qué hace? Ordena al profeta, a este hombre, a Nehemia Cohen, que se presentara ante él. ¿Sí? Nehemia acepta la invitación, llega a Abidos después de un viaje de 3 meses, a principios del 1666, en septiembre, a principios de septiembre del 66, 1666, ¿sí? Y el encuentro entre los dos termina en un descontento mutuo porque Shabbatai Tzvi no lo convence a Nehemia de que es el Mesías, ¿sí? Eh, y según lo que cuentan, algunos sabateístas contemplan que Nehemia es asesinado, ¿sí? Sin embargo, Nehemia escapa a Constantinopla, ¿sí? Donde finge abrazar el Islam para conseguir una audiencia con el Kaimakam, el segundo del sultán, ¿sí? Y le habla de las ambiciones de Shabbatai, ¿sí? El Kaimakam informa al sultán Mehmed IV y Shabbatai fue llevado de Abidos a Adrianópolis, donde el visir del sultán le da tres opciones. Vamos al slide 38. Una, someterse a una prueba de divinidad en forma de una andanada de flechas, ¿sí? Es decir, le iban a tirar flechas en donde si los arqueros fallan, su divinidad quedaría probada. Dos, ser empalado, golpeado con, ¿sí? Con palos. Y tres, convertirse al Islam, ¿sí? Al día siguiente, 16 de septiembre de 1666, Shabbatai Tzvi se presenta ante el sultán, se despoja de su atuendo judío, se pone un turbante en la cabeza y se convierte al Islam. El sultán se muestra complacido, recompensa a Shabbatai otorgándole un título honorífico y una gran compensación monetaria, ¿sí? También 300 familias, junto con Sará, su esposa, seguidores de Shabbatai, se convierten al Islam, ¿sí? Y estos nuevos musulmanes, a partir de entonces, fueron conocidos como los Donme, los conversos al Islam, ¿sí? Vamos al slide 39. Esta es la mezquita de los Donme, que existe hasta hoy día en Salónica, ¿sí? Los funcionarios del sultán ordenan a Shabbatai que tomara una esposa adicional para demostrar su conversión, ¿sí? Unos días después de su conversión le escribe a la comunidad de Esmirna. Miren lo que le escribe: Dios me ha hecho ismaelita, ordenó, ordenó y fue hecho el 9º día de mi regeneración, ¿sí? Entonces, esta carta que se esparce por toda la comunidad judía ¿sí? De todos los lugares del mundo, devasta a sus seguidores, ¿sí? Musulmanes y cristianos empiezan a ridiculizar a los seguidores después del evento, eh,
Pero a pesar de la apostasía de Yabetay, muchos de los seguidores todavía se aferran tenazmente a creer en él, afirmando que su conversión es parte del plan mesiánico, ¿sí? En ocasiones, Yabetay asumió el papel de un musulmán piadoso, vilipendia al judaísmo, en otros casos se asocia con judíos como ¿sí? judíos de su propia fe. Sin embargo, le dijo al sultán que estaba tratando de convertir, ¿por qué los acercaba a los judíos? Para tratar de convertir a los judíos al Islam. Y a los judíos que les dice que en realidad es una treta para continuar con su plan mesiánico, ¿sí? Eh, el sultán permite a Shabbatai asociarse con otros judíos, predicar en las sinagogas, ¿sí? Logra atraer a los musulmanes a sus puntos de vista cabalísticos, ¿sí? Eh, Algunos seguidores se adhieren a las prácticas, a las antiguas prácticas judías y también al Islam, y poco a poco los turcos se cansan de los planes de Shabbatai y lo destierran, ¿sí? ¿Por qué lo destierran? Porque lo descubren cantando, ¿sí? Salmos en hebreo con los judíos y eso, ¿sí? Llenó la paciencia del visir que ordena su destierro. Eh, en el año 1673, el sultán hizo que Yabetay fuera exiliado a un pueblo llamado Ulkum. Ahí muere Sara, su esposa, después de lo cual Yabetay se casa con otra mujer llamada Esther, ¿sí? Que era la hija del rabino Yosef Filosóf de Tesalónica. Eh, en agosto del 1676, escribe a la comunidad judía en Berat, Albania, solicitando libros religiosos, pero muere poco después, ¿sí? En soledad, en aislamiento. Según algunos datos, muere el 17 de septiembre del 1676, que coincide con el gran día de Yom Kippur, el día sagrado, ¿sí? Del día del perdón. Eh, a su muerte, su viuda, su hermano, los hijos, ¿sí? De la primera esposa se mudan a Salónica, eh, y se creyó durante mucho tiempo que su tumba había estado en Berat, Albania, en el patio de la mezquita imperial, ¿sí? Donde había una tumba, ¿sí? Que se consideraba que era la tumba de Yabetay. Esta, esta, esta historia se mantiene hasta 1967. Sin embargo, una investigación más reciente sobre el tema, realizada en 1985, sugiere que la tumba de Yabetay, que en realidad Yabetay había sido enterrado en Dulcinho, Montenegro. Vamos al slide número 40. Aparentemente, lo que vemos en pantalla es la tumba de Shabbatai Tzvi, según una reciente investigación. Bueno, ustedes imagínense que las investigaciones sobre Shabbatai Tzvi, las, los- las tesis, las hipótesis, etcétera, etcétera, siguen hasta hoy día, ¿sí? Despertando interés. Eh, Vamos al slide 41. Volvamos al libro de Gershon Scholem, ¿sí? En su libro él menciona que su tumba fue visitada por peregrinos de Donné, de Salónico, hasta el principios del siglo XX. Eh, Ahora, ¿qué pasa con los Donné? ¿Sí? En la década de 1680, los Donné se habían congregado en Salónica, y durante los siguientes 250 años llevarían una vida comunitaria independiente, casándose, haciendo negocios juntos, manteniendo sus propios santuarios y ¿sí? Entregándose a sus tradiciones, que eran tradiciones de alguna manera secretas, ¿sí? En el siglo XIX, los Donné se habían vuelto prominentes en el comercio del tabaco, en las textiles, se establecen escuelas, y algunos de sus miembros se vuelven políticamente activos, a tal punto que eh, se dice que Atatürk, ¿sí? El gran líder nacionalista, eh,
turco, el líder de la revolución turca en el siglo XX, ¿sí? Pertenecía a los grupos sabateístas, ¿sí? Algunos de estos personajes en el siglo XX se unen al Comité de Unión y Progreso, la CUP, del Partido Revolucionario conocido como los Jóvenes Turcos. Y con la independencia, ¿sí? En la década de 1910, Grecia expulsa a los musulmanes de su territorio, incluido a los Donné, ¿sí? Y la mayoría emigra a Turquía, donde a mediados del siglo se estaban ya asimilando mucho, ¿sí? Varios grupos de los Donné continúan siguiendo a Shabtai Tzvi hasta el día de hoy, principalmente en Turquía. Yo estuve en Estambul hace unos años atrás, antes de la pandemia, y traté de acercarme a los grupos de los Donmé, pero no me dieron, me consideraron medio sospechoso, ni se acercaron y querían hablar conmigo. Eh, bueno, las estimaciones de los números acerca de los Domné sí varían. Muchas fuentes afirman que hay cientos de miles en Turquía. Eh, Finalmente los Domé se dividen en tres grupos, cada uno con creencias bastante diferentes, ¿sí? Algunos siguen prácticas sufíes, eh, ¿sí? Que son prácticas, llamémosle, los grupos místicos, ¿sí? Prácticas de grupos místicos musulmanes, y otros son absolutamente seculares, ¿sí? No tienen prácticas por lo menos conocidas. Si a alguien le interesa, hay un libro, vamos al slide 42, que vale la pena leer, de Mark David Baer, de Domne, ¿sí? Eh, Sobre la historia de los Domne hasta el presente. Bueno, rápidamente, otro de los personajes en la continuación de esta saga vamos al slide 43, Yakov Ben Yehuda Leib Frankovich, comúnmente conocido como Yakov Frank, que nació en 1726 en Ucrania, dentro de una familia judía polaca. Su padre era rabino. eh, s- Durante su juventud organiza un viaje a Oriente Medio, donde entra en contacto con el pensamiento de Shabtai Tzvi. Eh, Esto hace que vuelva a Polonia y en 1755 se crea su propia secta, al cual da el nombre de los franquistas, que son seguidores, en realidad es parte de la misma corriente de Shabbatai, pero eh, ¿sí? Con otra línea, con otra perspectiva. Eh, Él se presenta como la reencarnación de Shabbatai, y crea un movimiento mesiánico, y que también invita a eh, purificarse a través, ¿sí? De la ruptura de tabúes judíos tradicionales. Por ejemplo, violar las reglas de la kashrut, de la dieta, ¿sí? De la dieta alimentaria judía. eh, Algunos son un poco eh, eh, más fuertes, ¿sí? Participan en cultos orgiásticos. Bueno, ¿y por qué lo hacen? Porque justamente la idea era que la redención se produce a través de la transgresión, ¿sí? Eh, la idea, si es que yo entiendo bien a Frank, es elevar el espíritu humillando, ¿sí? La ley. Y una vez que se toca a fondo, surge la divinidad para elevarlo, ¿sí? Eh, bueno, finalmente, ¿sí? Eh, Sigue su hija la historia. No recuerdo cómo se llama la Premio Nobel de Literatura polaca, hace algunos años que le dieron ¿sí? Después si lo podemos buscar. Ella escribe un libro que yo lo leí, está en español, no lo tengo acá, lo tengo en la otra biblioteca, que es un libro fantástico, una
¿sí? Historia novelada sobre Jacob Frank. No se consigue, yo lo compré en España, eh, pero es una historia, eh, yo diría, tan documentada, ¿sí? Que eh, conmueve, realmente conmueve. Mire, mi papá no era un erudito de la tradición judía, pero en más de una oportunidad, ¿sí? Me habló de Shabbatai Tzvi y de Frank. O sea, el relato de mi padre daba cuenta del impacto que tuvo en los sectores populares 300 años después, ¿sí? El impacto que tuvieron estas figuras mesiánicas 300 años después. Bueno, slide 44, volviendo a Olga Tokarczuk, exacto. Olga Tokarczuk, ¿sí? Y después si buscamos el libro, eh, vale la pena. Eh, bueno, volviendo a Gershon Scholem, ¿sí? El libro de las grandes tendencias ofrece, ¿sí? un- un- una primera aproximación, un primer vistazo de su trabajo eh, sobre el sabateísmo, que según Scholem, ¿sí? Era una forma herética, pero no necesariamente desviada del misticismo judío. ¿Escucharon bien? ¿Sí? Para Scholem era una forma herética, pero no era una forma desviada. ¿Sí? Con esto quiero decir que incluso, ¿sí? Bastante temprano en su carrera, Scholem sostuvo, ¿sí? Vamos al slide 45, que la Kabbalah es una teología que requiere una ley normativa, una ley tradicional, en gran parte como contraste, pero siempre está en tensión dialéctica con esta ley. Está en tensión dialéctica con esta ley. ¿Sí? No, no es la ciudad de los espejos. Yo después lo busco y se los mando. Eh, el hecho de que el antinomianismo, ¿sí? La antinomia emergiera a la superficie en el movimiento sabateísta, rompiendo la tradición normativa a través de su combinación de mesianismo y misticismo, ¿sí? Según Scholem, no debe verse como una aberración, sino como una trágica inevitabilidad, ¿sí? Esta herejía sabatiana, argumenta Scholem, vamos al slide 46, no termina con el fracaso del movimiento sabateísta, sino que influyó, fíjense, esto es lo más interesante, sino que influyó, incluso estableció las condiciones para la modernidad judía. En parte su tesis sobre el sabateísmo, ¿sí? Tuvieron que ver con especulaciones sobre posibles influencias. Vamos al slide 47. Entre el judaísmo sabatiano y el movimiento religioso de la reforma judía moderna, ya que ciertamente hay una línea conceptual y estructural entre la Kabbalah en general y el sabateísmo en particular, en tensión con la ley judía normativa. Porque ¿qué es lo que hace Shabbatai Tzvi? Romper, ¿sí? La idea del normativismo, ¿sí? Legal. Y esto pudo haber formado, ¿sí? Informado indirectamente a la reforma temprana, el movimiento de la reforma judía, que rechaza rotundamente la halajá, la ley judía. Pero no solamente, ¿sí? Eh, eh, no solamente quiebra la idea, ¿sí? En términos teológicos, sino también en términos políticos, porque da de alguna manera a entender que ese quiebre produce también la idea de un judaísmo secular, la idea de, inclusive,
¿sí? el positivismo judío, ¿sí? Dice, puede ser que hasta Mendelssohn y toda la crítica bíblica, etcétera, etcétera, sea producto también de esta ruptura eh, que produce Shabbatai Tzvi. Y también los movimientos sociales producidos dentro del pueblo judío, ¿sí? Como los socialistas judíos, como el sionismo, etcétera, etcétera, la modernidad judía puede ser que sea producto de Shabbatai Tzvi, ¿sí? Del impacto de Shabbatai Tzvi. Deberíamos también hablar del impacto de Shabbatai Tzvi en el movimiento al que se le da cierta continuidad como ruptura, que es el hasidismo, pero no tenemos, ¿sí? No alcanzamos a ver todo Scholem y la visión de Scholem sobre el movimiento hasídico, que es un movimiento importante. Eh, pero yo lo que quiero decir, ¿sí? Eh, que también los vínculos directos entre los sabatianos y posiblemente los reformistas, si bien no se han descubierto definitivamente, eh, según Scholem, pueden verse de algún modo de manera clandestina, especialmente entre ciertos judíos como, por ejemplo, judíos hasídicos y los judíos húngaros, ¿sí? Eh, bueno, hay muchísimo para hablar de Scholem, ¿sí? Como yo decía, con su mirada sobre el movimiento hasídico y otros debates, pero bueno, este es el final, ¿sí? Eh, eh, bueno, vamos a encontrarnos, ¿sí? Ahora con algo que no es muy conocido. No hay películas de Scholem, ¿sí? No hay filmaciones sobre Scholem. Posiblemente Scholem, eh, eh, por ser un personaje que no quería tanto, ¿sí? Que se sepa acerca de su vida, no quería dejar imágenes de movimiento, ¿sí? Eh, pero encontré una conferencia que vale la pena escucharla, si el que tenga ganas y paciencia, se llama Gershon Scholem, The Religious Dimension of Judaism, donde se escucha la voz de Scholem. Y como final de este encuentro vamos a escuchar apenas una partecita para que se imaginen, ¿sí? A Scholem y cómo era su voz. The intention of my paper was to articulate the peculiar situation in which a man like me finds himself vis-à-vis Jewish theology. I have been working all my life on the history of Jewish religion during the last 2000 years, especially in the field of Jewish mysticism. I have not taken a stand. I am neither an Orthodox nor a liberal or whatever, so I am called an anarchist. But I wanted to say what I feel being a... Bueno, como ustedes escucharon, él The se intention declaraba, of my paper was ¿sí? to articulate the peculiar Vamos a apagarlo ya, situation in... porque es lo mismo. Digamos, como él se declaraba a sí mismo como un anarquista, ¿sí? Eh, y, bueno, y con la voz de este último anarquista, ¿sí? Y con un anarquista de verdad, ¿no? Y con la intención de enlazarlo, ¿sí? Como parte de una continuidad con el próximo seminario, sigan las informaciones que Laura, Marina y toda la gente ¿sí? Del UNSAM va a ir brindándoles. Vamos a dedicar el próximo semestre, si el tiempo nos permite, eh, a la biografía intelectual de Martin Buber, ¿sí? Que está vinculada, vinculada con Gershon Scholem. Así que bueno, de esta manera y con esta primicia para el próximo año,
si el país nos permite y tendremos salud, nos vemos con la biografía intelectual de Martin Buber. Muchísimas gracias, Dani. Realmente gracias. Y seguramente vamos a continuar porque nos interesa tanto que vamos a sí o sí hacerlo. Bueno. Bueno, que tengan un buen año todos, un buen fin de año y un Dani, mejor inicio del próximo año. Y nos estamos viendo, ¿sí? Si todo da bien, ¿sí? En los próximos en unos encuentros meses, en sí. el 2025. Pásenla Chao, bien, disfruten del Adiós. verano. Gracias, gracias. Gracias. Nos vemos. Luego. gracias. Adiós. Gracias, chao. Y gracias.